maestro Adrián, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo, saludarte, en donde quiera que te conectes en esta tarde o si nos ves en otro momento. Bienvenidos, mi nombre es Mati Villalobos, me acompaña el maestro Adrián Marcelli, presidente de la Asociación Internacional de Yoga Yoguismo, y estamos haciendo yoga en podcast. Y en esta temporada, pues obviamente hay cambios en este podcast y tenemos invitados e invitadas, así que Adrián, te doy la palabra para que nos presentes a la invitada de hoy. Hola, Mati. Fíjate que me pude lograr no usar la muletilla que ya me descubrí. Bueno, pero te quería comentar que estoy muy, ¿cómo te diré?, contento por la participación de Carla Vianney en este podcast, pero les voy a platicar un poquito cómo se da esta participación. Mira, hemos estado, Mati, Carla, lo sabes muy bien, trabajando durante más de 3 años en un seminario que a mí me gusta traducirlo porque su nombre luego se estereotipa o se hacen comentarios que no vienen al caso. Es un seminario de lectura del cuerpo. No, no lo había dicho así, pero ahora ya lo digo. Es un seminario en donde estamos tratando de buscar cómo encontrar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que vivimos como seres humanos a lo largo de nuestra vida y cómo podemos apoyar este proceso a través del yoga. Bueno, entonces este seminario tiene como 3 años y alguien que ha participado muy cerca, y yo estoy muy agradecido por eso, es Carla Vianney. Y empezamos conversando, ella entró primero trabajando como una alumna, pero luego se volvió de hecho una adjunta del seminario, donde ella dirige cosas del seminario, ¿no? De este seminario también trabajamos un proyecto que algunos de ustedes saben, que es el seminario de Prana Samyama. Y ahorita vamos a hablar sobre ese tema porque tengo la noticia, Mati, de que este fin de semana, este sábado y domingo, arrancamos una nueva edición del seminario que se podría llamar de la respiración al pranayama, al pranasamyama, como la ruta invisible del yoga. En este proceso eh, hemos estado trabajando en procesos de investigación y en esos procesos de investigación concluimos que teníamos que trabajar sobre el yoga restaurativo. Yo tenía mis dudas y mis críticas y mis ganas de aportar algunas ideas al tema de yoga restaurativo. Para los que no nos ubican mucho en este tema, les converso que en nuestra visión de yoguismo trabajamos 3 dimensiones, ¿no? Que es lo que podríamos llamar el yoga físico, el yoga restaurativo, luego un yoga que está más vinculado al trabajo emocional, yoga, hatha yoga, y luego un yoga meditativo. Bueno, pues haciendo este trabajo, eh, me envió Carla una especie de presentación porque ella iba a ir a dar una cátedra a la Escuela Superior de Yoga y Yoguismo sobre la relación de yoga restaurativo y pranayama. Y como ella es historiadora del arte y es diseñadora, hizo una presentación así súper espectacular que voy a estar mostrando de fondo en un momento dado y quedé muy satisfecho, pero yo tengo, y quiero confesarlo a Mati y a Carla, tengo una actitud muy, muy eh, propositiva, muy emprendedora, muy activa, y pues lo de yoga restaurativo no me fascinaba mucho, ¿no? Y estuve este fin de semana dando un seminario con mis alumnos en Culiacán, Sinaloa, y dije, voy a hacer el intento. Y entonces agarré el proyecto que hemos estado trabajando con Carla y ella conmigo hicimos un diseño donde combinamos posturas y respiración para el trabajo del plexo solar, que es fundamental para la salud, para las emociones, para la meditación. A ver si logramos platicar de esto más adelante, hoy mismo. Y me quedé helado. Yo tenía un grupo como en la madrugada, que en un grupo abierto al público, como de 40 personas, y luego un grupo selecto como de
25 personas y quedaron extasiados con la práctica que nos dirige cotidianamente Carla Vianey. Así que tenemos a Carla, que es una profesora formadora de la Asociación de Yoga y Yoguismo y es profesora adjunta del Seminario Permanente de Yoga y Salud, vamos a llamarlo así para no enredarnos, yoga restaurativo, pranayama y lectura del cuerpo, no lectura de las cartas, lectura del cuerpo, semiología, dicen los médicos. Y entonces ya la primera pregunta para arrancar a Carla es, bueno, primero, muchas gracias Carla, que estás aquí y decirte, así muy brevemente, porque te pediría que tanto Matilde como yo, a partir de este momento hagamos comentarios cortos para que los tres podamos participar. La primera pregunta que yo tengo, y luego dejo a Mati que te haga otra, es, tú eres una profesora de yoga formada hace ya varios años y luego te formaste como profesora formadora. ¿Cuál es la diferencia entre una clase de yoga, digamos, normal, entre comillas, y una clase de yoga restaurativa? ¿Cuál sería tu primer comentario al respecto? Hola, bueno, gracias por la invitación. Yo creo que una de las principales diferencias es la permanencia, no es la única, pero en una práctica de yoga restaurativo podemos estar de 5 a 15 minutos más o menos en cada postura. Y en una práctica regular es muy difícil que yo te pida hacer una postura y que la sostengas 15 minutos sin el uso de apoyos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería una de las principales diferencias, pero no es la única. Podríamos, explicar muchas más también. Claro. Mati, Bueno, a mí me ha tocado afortunadamente estar en los diplomados en maestro en línea y me ha tocado las clases de Carlita, que yo de verdad agradezco infinitamente. Eres una maestra aparte de muy profesional, muy paciente y sabes dar clases en línea, porque no cualquiera puede hacer esa combinación. No es lo mismo tener presencialmente a los alumnos, a tenerlos en línea, que vayas cuidando, que vayas siendo muy metódica y eso te lo quiero aplaudir muchísimo. Te has formado realmente de una manera tan profesional en la asociación que me siento muy orgullosa de que estés aquí con nosotros. Y nos digas cómo has hecho, porque realmente, o sea, en los diplomados de formación del maestro Adrián, ves que pues entramos personas que igual no tenemos un nivel top de 10, o estamos en uno, medio uno, ahorita que dicen Prana Sanyama, yo quiero volver a entrar al de Prana Sanyama porque pareciera que no al principio como que no captas y luego lo vas reflexionando y tu práctica, el maestro te indica y tú lo aterrizas ya con toda tu experiencia y lo haces de una manera maravillosa. Esto que tienes aquí en pantalla, justo estaba yo leyendo en la presentación, que es parte de tu trabajo, y dime, ¿cómo le haces como maestra? Ya estuviste, ya pues, te egresaste como maestra, ahora eres maestra formadora, y toda esta indicación que te da tu maestro, y tú lo aterrizas ya en una práctica que en pantalla no es fácil. Bueno, lo primero, pues, es práctica. En la pandemia me entrené para estar dando prácticas en línea, presenciales o grabadas, y desde ahí como que cultivé esta capacidad de ir guiando, tratando de ser lo más clara, lo más empática también, porque, como bien dices, llegan alumnos con todas las condiciones, con, niveles de práctica diferente, de conciencia diferente, y siempre es un reto cuando Adrián me pide que guíe algo, porque yo entiendo que él tiene una idea, y yo no sé si a veces yo capto esa idea, y entonces la experimento varias veces antes de compartirla. Y lo que casi siempre me pasa a la hora de compartir la práctica es que observo más o menos quiénes están conectados, qué necesitamos y literalmente el día de la práctica, en el momento de la práctica, como que tal vez intuitivamente interpreto cómo andan todos y es como el guión de ese momento en general, ¿no? Pero básicamente es así. Incluso la última práctica me colgué un poco más por esto, porque sentí que la práctica necesitaba más tiempo para, experimentarse, como creo que me da la pauta Adrián, ¿no? El maestro Adrián. Carla, yo he estado explorando un tema
que viene de una reflexión que es un poco profunda, porque resulta que pocos saben que el yoga en la antigüedad tuvo conexiones muy importantes entre yogis del Mediterráneo occidental y yogis de la India. Eso está probado, no muy explícitamente escrito, aunque la historia de la filosofía ya lo ha descrito en varios textos. Y entonces te encontramos que en el Mediterráneo se habla mucho de estudiar el cuerpo a través de las matemáticas. Pero un detalle que pasa desapercibido es que en la antigüedad matemáticas y geometría son una misma disciplina. Entonces hemos estado explorando contigo cómo se estructura la geometría del cuerpo. Y de la manera más simple, podemos decir que tu cuerpo tiene puntos de apoyo y puntos frágiles. Te hago esa primera pregunta, ¿cómo pudiste asimilar, o si ya lo asimilaste, la idea de ver el cuerpo con estructuras geométricas? Que quiero decir que en la India y en el Tíbet es muy común porque se describe el cuerpo humano a través de mandalas que son figuras geométricas, ¿no? Y entonces ahí te doy una pregunta muy abierta. ¿Cómo has ido asimilando este proceso de ver tu cuerpo a través y cómo concibes la geometría en el cuerpo humano? Confieso que la primera vez que lo planteaste y que lo hemos estado explorando me costó trabajo asimilarlo, porque también como que lo quería asimilar mucho desde un plano muy intelectual o muy mental, pero cobró muchísimo mayor sentido en el momento en el que lo experimenté a través del cuerpo. Entonces, no sé si sea el mismo caso de los demás, pero todo este tiempo que tenemos trabajando la geometría, del cuerpo, más allá de yo, integrarlo desde un punto de vista mental o intelectual, lo he hecho literalmente a través de las prácticas que hemos, compartido, hecho, planeado, ejecutado, experimentado, y es ahí donde cobra todo el sentido la pauta que tú me has marcado, ¿no? Y que, bueno, viene de muchos años atrás, pero que ahorita digamos que estamos como retomando. Muy bien, Mati. Pues en esta presentación que está aquí en pantalla, que habla el cuerpo como la geometría viva, al momento de que tú empiezas a hacer el diseño de la práctica, que te he visto pues hacerlo de una manera muy sencilla, pero me acuerdo la primera vez que hicimos pranayama y creo que teníamos que hacer digitación con la mano izquierda, hacer bandas al mismo tiempo, y tú nos dijiste sí, sí, porque no lo habíamos platicado o practicado antes, o sea, yo no lo había hecho. Y en el momento cuando hicimos el conversatorio, decían los compañeros, es que digitamos con la mano izquierda y se hace con la derecha, no me acuerdo cómo era. El caso es que hubo ahí un comentario y que no era como lo que veníamos haciendo. ¿Tú en qué momento dices, mi maestro me dice, así lo voy a hacer y en esta ocasión así lo voy a hacer"? Y lo planeas también, que se ve como que tuvieras la experiencia de toda la vida de esto. Em, bueno, pues te digo, es mucho a partir de mi primera experimentación y como también de una apertura a vivirlo y experimentarlo, porque igual yo podría decir, no, es que no se hace así, pero la realidad es que mi naturaleza me invita a explorar lo que el maestro Adrián me dice y yo gustosa lo experimento. Y dependiendo de mi propia experiencia, que pues se hace repetidas veces previa a compartirla, es que trato de guiarla y ejecutarla como con esta seguridad de yo ya haberla experimentado y vivido, y pues con el respaldo del maestro Adrián, que tiene toda la autoridad para ponernos a experimentar y hacer, sacarnos de la zona de confort, ¿no? Y para mí ha sido muy rica esa parte porque me desafía, me reta, pero crezco y aprendo de muchas formas y trato de compartir eso cuando lo comparto o lo guío. Fíjate, Carla, que siempre recuerdo con mucho gusto que un día estaba yo en una isla, que es una isla que me gusta mucho. Por ahí a lo mejor algunos alumnos de esa isla nos están escuchando o nos van a escuchar al ratito porque este podcast se escucha sincrónica y acrónicamente a través de las horas. Queda grabado en Spotify, en YouTube, ahí para recordar.
Entonces estaba una alumna mía enseñándome una imagen parecida a la que ahorita tenemos en pantalla, en donde veía el cuerpo humano, ella es arquitecta, veía el cuerpo humano con puntos de tensión, puntos de dolor, puntos de fortaleza, ¿no? Y decía que ella entendía la estructura de las posturas a través de lo que ella conoce en el diseño arquitectónico de un edificio, ¿no? Que es muy sorprendente, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde yo estoy, soy el único del grupo que está ahí, donde hay edificios de 240 metros del ras del piso para arriba y hay 240 metros de pilotes de cimentación porque estamos en una zona sísmica. Entonces me fascinó la idea porque mi padre es arquitecto, mi hijo es arquitecto, entonces siempre he estado muy vinculado a esto y entonces empecé a explorar cómo se da estos puntos como puntos de tensión y luego lo vinculé con el tema de la geometría como ángulos, los ángulos. Y luego a mí me pasa que me cansa ya mucho todo este lenguaje medio esotérico religioso del hinduismo, que mucha gente cree que el yoga es hinduista solamente, y, y no se logra explicar conceptos muy claros por este lenguaje complejo, ¿no? Bueno, a partir de esta introducción, te digo que la concepción que estamos explorando es que el yoga tiene tres ejes fundamentales. El primero, que las escuelas comerciales no le dan mucho caso, que es la alimentación. El segundo son las posturas y el tercero es la respiración. Y entonces ahí viene mi pregunta. ¿Cómo has podido o cómo se ha transformado a través de este diálogo la elaboración de figuras de posturas de lo que es el cuerpo humano físico visible con las posturas o los movimientos geométricos de la respiración? ¿Cómo fue tu impacto? Y más que quiero decirles a nuestros escuchas que Carla es historiadora del arte y eso le genera una visión de lo que se llama en el lenguaje de la estética, la semiótica, ¿no? Descubrir los lenguajes, los puntos de frágiles, los puntos de apoyo. ¿Cómo has vivido este asunto de integrar el pranayama a las posturas en un yoga restaurativo y estos puntos de nodos y ejes y ángulos? Por ejemplo, las primeras prácticas que no eran restaurativas y que estábamos empezando a vincular las geometrías y las formas vinculadas también a la geometría de la propia postura. Las primeras veces que yo lo intenté asimilar, había como duda, pero una vez experimentado, era como si las cadenas musculares, como si justamente estos puntos de tensión, de base, de encuentro, de elongación o de intersección, cobraran todo el sentido. Y cuando migramos a la parte restaurativa, que digamos que el cuerpo está en totalmente reposo porque tiene una serie de apoyos que evitan que el sistema nervioso esté como en alerta. Y cuando lo vinculaste con el pranayama y la forma, como que hay una menor resistencia a percibir ese flujo de geometría habitado, no solo por la geometría misma del pranayama, sino por la misma geometría que marca el cuerpo. Como que si justo donde haces esos kumbhakas, ese ekagrata, donde pones esa atención en el cuerpo, cobraran sentido esos nodos, esos puntos, esos ángulos, y hay coherencia total entre la figura que marca el cuerpo y la que indica o fluye con el pranayama. Muy bien, ¿a ti? Fíjate que ahorita que escuchaba muy atentamente a Carla, me acordé que nos escucha y nos ven muchas personas que probablemente estarán diciendo de qué están hablando, porque están metiendo geometría con asanas y es yoga, ¿no? Entonces, para la gente que nos sigue en yoguismo, que ya sabe de lo que estamos hablando, que han estado en los seminarios avanzados, excelente. Pero para quien no, me gustaría mucho, Carla, que y también Adrián, que nos dieran allí un repasito. Bueno, las geometrías que estamos viendo aquí en pantalla, están las cuatro geometrías fundamentales para hacer pranayama, es el triángulo ascendente, cuadrado, círculo, triángulo descendente. Cuando tú eliges, por ejemplo, hacer un, digamos, Adho Mukha Svanasana,
como tú diseñas y dices, a ver, vamos a hacer ahora un triángulo hacia abajo, un triángulo hacia arriba, o en esta nada más vamos a hacer circular, o si estás en un Paschimottanasana, ¿cómo hago Paschimo? Lo hago con cuadrado, o sea, ¿cómo haces esta guía pues de tus asanas con pranayama, con bandas, todo integrado como es la nueva, no la nueva, la forma de dinámica que tiene este seminario de pranayama, pranasanyama, y ahora también el de cosmobiología, y que es la idea que el yoguismo se vaya por esa línea. Adelante, Carla. Bueno, la mayoría de las secuencias me las ha compartido Adrián, pero cuando me ha tocado a mí diseñar alguna, lo principal es qué quiero trabajar. Por ejemplo, voy a trabajar triángulo hacia, dijiste Paschimottanasana, ¿no? Por ejemplo, voy a trabajar para Paschimottanasana la estructura de pranayama cuadrado, vinculado a la tierra, vinculado a intestino grueso y delgado, que está vinculado a Virgo, ¿no? Y entonces desde el Ekagrata, que va a estar vinculado a exactamente intestino grueso y delgado, vinculado a Virgo, vinculado a tierra, es que voy generando este primer acercamiento de qué énfasis, qué intención y qué dirección le voy a dar a la práctica, que no solo va solo de la postura, porque una misma postura de repente te puede servir para trabajar diferentes ekagratas o pranayamas, dependiendo justamente de la intención que le des y del ángulo. ¿Quieres completar algo, Adrián? Sí, claro. Fíjate que, bueno, que estamos bromeando Mati y yo de mi muletilla que siempre, fíjate que, para tratar de subrayar algo. Suena Lo, bonito, no lo- está tan mal. no está tan mal, ¿verdad? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que estamos explorando los segmentos del cuerpo, que el cuerpo se puede segmentar y que cada segmento del cuerpo los antiguos le daban una cierta cualidad, ¿no? Voy a decir como cabeza, corazón, caderas y muslos están vinculados porque son partes del cuerpo que nos invitan a la acción. Y esto se fortalece, este tipo de acción, de reacción, de ser, tener iniciativa propia, con la respiración de triángulo hacia arriba que representa el fuego. Aquí entre paréntesis, cuando Carla nos habla de Ekagrata, está hablando de focalización, concentración, atención en un punto, ¿no? Y es algo que se usa mucho en yoga. Luego hablamos de la respiración cuadrada y hablamos de segmentos del cuerpo. Y vamos a ver boca, garganta, labios, lengua, intestinos, rodillas y articulaciones. Y esta respiración cuadrada nos ayuda a fortalecer estos segmentos del cuerpo. Me doy un salto donde Carla es experta el tema de el segmento de la respiración, pulmones, brazos, cintura lumbar y pantorrillas. Y tiene que ver con la respiración circular. Y finalmente, el 90% de la gente se muere, me gusta decirlo así para que pongan atención, porque no sabe manejar su respiración de triángulo hacia abajo. Estoy haciendo una exageración, tal vez, al propósito, ¿eh? Es que hay tres segmentos del cuerpo que son fundamentales para la salud emocional. Y el primero de ellos es el estómago, porque mucha gente piensa que el estómago solamente es el órgano que asimila como, o es el ayuda al proceso de nutrición, pero en el yoga se dice que el estómago te nutre física, emocional, mental y espiritualmente, en planos complejos. Tendríamos que hablar de un programa del estómago, Mati. Y bueno, es el estómago, son los órganos genitales y es el equilibrio del cuerpo. Y eso tiene que ver con el manejo emocional. Entonces ahí empezamos a trabajar como un trabajo que nos lleva directamente a esto que Carla nos ha estado enseñando, que es el yoga restaurativo, ¿no? Ella nos dijo, necesitamos hacer posturas de larga duración con apoyos. Aquí tenemos dos blogs, un safo y una persona en estado de crucifixión, que Carla nos va a explicar para qué sirve esta postura y cómo vincular las respiraciones o cómo has visto los segmentos del cuerpo, porque ya lo manejas mucho y
tenemos que cuidar mucho. Mati siempre me llama la atención y ahora resulta que Mati está cayendo en lo mismo. Está empezando a usar terminología en sánscrito para que, y luego la gente que no practica yoga, pues dice, chino tardío del siglo XVIII, así me están hablando. A ver, Carla, ¿qué es esta postura que tenemos en pantalla, que ya es una postura clásica de yoga restaurativo, y cómo combinas respiraciones y los segmentos del cuerpo? Bueno, por ejemplo, en esta postura, que es literalmente como una crucifixión, lo que se busca es abrir el pecho para liberar como esta coraza cardíaca y con el mínimo de esfuerzo eliminar cualquier resistencia, digamos, que haya a nivel fisiológico por esfuerzo. Y entonces permitir, por ejemplo, que se haga un trabajo de pranayama que podría ser desde de una respiración, por ejemplo, sin retenciones que busque expandir, ¿no? La caja torácica, o por el contrario, una respiración más vinculada al fuego que permita trabajar el plexo cardíaco, específicamente el corazón, ¿no? Y sin ninguna restricción, donde el sistema nervioso está totalmente como preparado para no huir. La figura, digamos, que genera la respiración provoca un efecto ya sea o de calor, por ejemplo, si es el triángulo hacia arriba, que lo hemos percibido varias veces en la práctica, o por el contrario, si es una respiración sin retenciones, que es fluida, expansiva, como en un solo ritmo, busca también como generar un estado más de relajación mental. eh, y de ahí podríamos explorar muchas más posibilidades solamente con esta postura, dependiendo dónde lleváramos la focalización de nuestra respiración, si es una respiración para trabajar el plexo cardíaco o incluso si las piernas estuvieran abiertas con la planta de los pies juntos, si quieres hacer una focalización en órganos sexuales para trabajar el elemento agua, pues estaríamos trabajando con un triángulo descendente, ¿no? Que habría una retención al final de la exhalación y cada segmento del cuerpo, en este caso, esta postura es muy versátil porque podemos trabajar muchas zonas del cuerpo que normalmente están tensas y que gracias a una práctica restaurativa con el uso de apoyos, podríamos incluso darnos cuenta de tensiones que sin esta relajación durante la práctica a lo mejor no percibiríamos, por ejemplo. Muy bien, Mati. Guau. Yo escucho a Carlita y digo, maestro, has hecho un gran trabajo en cosmobiología, porque bueno, está ligando no solamente la parte del pranayama, pranasayama, sino también nos hablas de signos. Ese rato que mencionabas Paschimottanasana, decías la parte de Virgo, que es la parte de los intestinos, que también ya estoy aprendiendo, maestra, ahí voy, ahí voy. También, toda esta idea también de irte formando y de irte especializando, Carla, yo creo que es una visión totalmente diferente. Ahorita que teníamos la pantalla anterior, esta parte restaurativa, si tú lo hicieras en el piso, obviamente que si el cuerpo tiene alguna dificultad al abrir la zona del pecho, el plexo solar que trabajamos el mes pasado, obviamente que vas a estar en una postura que te está doliendo, si tienes un dolor lumbar, o si no abres suficiente, entonces no harías, digamos, el trabajo más restaurativo con la función que hace el pranayama. Así lo entiendo. Ese sería porque ahí está más cómoda, y dices, pues ahí no me está doliendo tanto la espalda, o así estoy pudiendo abrir más. Si lo haces de la manera tradicional, acostada en el piso, no entraría en estos ángulos y todo lo que menciona el maestro Daniel. A ver, Carla, ¿qué comentas de todo esto? Sí entrarían, hay una gran diferencia, por ejemplo, cuando empezamos a hacer pranayamas más complejos, nos damos cuenta que es bien difícil realizarlos correctamente, ¿no? Como de, ay, ¿a qué hora la retención? ¿Cuántos segundos? No, no alcanzo, no me da la respiración. Y la retención con aire y sin aire y la longitud y cuenta y no me da y me estreso y bla, bla, bla. Entonces, si digamos que de entrada podría ser complicada la práctica de pranayama o de respiración avanzada, tú le quitas el factor de la postura porque ahora súmale hacer eso con una postura complicada, un equilibrio, por ejemplo, un bailarín, ¿no? Y tú metes aparte este pranayama complejo, más los bandas, más los mudras.
como tú decías, ¿no? De repente es complicado poder profundizar o darte cuenta de muchas cosas que sí se logra, obviamente con la práctica, pero digamos que esta idea de la práctica restaurativa es la antesala que prepara eso, para que primero, ok, no te preocupes tanto por el cuerpo, ya está haciendo los ángulos necesarios, ya está llevando la focalización en los puntos necesarios, deja que el pranayama fluya y que a partir de este pranayama o esta respiración fluida con una intención, tú te des cuenta de cosas, ¿no? Porque estás en disposición más relajada para darte cuenta de cosas. Ok. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis nada más para invitar a todos los que nos escuchan que manden mensajes. Aquí me están mandando mensajes de Colombia, de Argentina, Rocío Linaje, que es una super maestra de yoga, de yoguismo, de Guadalajara. Hay personas que están en Michoacán, de Venezuela, en fin, que nos manden ahí su mensaje. Esta, les comentaba que este fin de semana estaba yo dando un seminario en Culiacán, Sinaloa, y tuve una experiencia muy emotiva. Eh, ¿Estamos escuchando bien, Mati? Que sentí como que se pausó. ¿Sí? Sí, no, es que está queriendo apagar mi computadora, se va a conectar. Ok, muy bien. Entonces, decía yo que me encontré con alumnos que se han formado como profesores de yoga hace ya más de 20 años. Y me estaban diciendo algo que me sorprendió mucho, que a ellos les enseñaron a hacer una práctica de respiración circular de entrada y salida de posturas y punto y aparte, ¿no? Entonces empezamos a trabajar esta complejidad de utilizar el pranayama. Y quiero hacer un comentario aquí, Carla, seguramente ya lo has notado. A mí me parece que las técnicas de respiración del yoga, digamos, tradicional, eh, han adolecido de una actitud muy masculinizante o muy de acción violenta, ¿no? Como los crillas que tú conoces bien. Crilla viene de la palabra acción violenta, ¿no? Y otra cosa que a mí me parece sorprendente, porque no estoy de acuerdo en nada, separar la respiración de la postura. Pero no solamente para entrar en la postura y esta crítica que para mí tiene mucha justificación, que se hace como crítica, el yoga postural, ¿no? Como que la reina del yoga o el emperador del yoga es la postura. Y cuando te das cuenta que la postura te lleva al pranayama, el pranayama te lleva a la postura y que ambos de la mano llegan a unos estados expandidos de conciencia, en paz empiezas a darte cuenta que no habíamos hecho bien la lección. Entonces mi pregunta aquí es, ¿cómo incide la respiración y luego el pranayama y luego el pranayama en yoga restaurativo? Y quiero decir algo que, para que por ahí eh, hagas un comentario, que estas imágenes que nos está facilitando Carla nos dan la idea de que estamos preparados para una situación, cuando menos en México, que es muy real. A partir del año 2020, decía yo, ya la población mayor de 60 años va a ser mayoría. Y de repente digo, ay, pero ya pasamos hace 6 años, ¿no? Es decir, ahora hablamos del 2030, donde va a haber una población enorme, y yo lo noto gozosamente porque me encuentro con alumnas, bueno, yoguismo debe tener unos 25,000 alumnos según las últimas cifras. Y de esos 25,000, el 80% son mujeres. Entonces yo disfruto mucho de manera gozosa que veo alumnas de 60, 70 años con una actividad como actuaban las mujeres hace 20 años a los 40. O sea, un rejuvenecimiento y que el yoga realmente con esta metodologías de las que estamos hablando es para todas las edades. ¿Qué me comentas ahí? Bueno, lo primero es que quien ha experimentado Asana Samyama, Prana Samyama, seguramente se dará cuenta que el trabajo de transformación en muchos niveles es mucho más integral o profundo o trascendental. Eso por un lado, ¿no? Porque conforme más vas haciendo prácticas de yoga, llega un momento en el como que te podrías sentir a lo mejor
un poco estancado si solo haces posturas y separas el pranayama aparte y haces tu meditación, ¿no? Pero cuando logras cohesionar todo en tu propia práctica con un objetivo específico, incluso hasta personal, pues yo lo he experimentado, ¿no? En ciertas prácticas donde, y lo han comentado varios alumnos, donde hay un desbloqueo mayor o no sé si llamarlo desbloqueo, pero una autorregulación, digamos, a un nivel sutil que no solo es el plano físico y que va como en el plano emocional, psicoemocional y otros más. Y ahora que estamos metiendo la parte restaurativa, justamente, o sea, decía Mati también hace rato, ¿cómo le haces cuando llegan un montón de personas a tu clase y yo creo que el pan de cada día de quienes damos clase diario es que si no te llega alguien lesionado, te llega alguien nuevo, te llega alguien que no sabe mover el cuerpo, con problemas de ansiedad, con lesiones aquí y allá, y esta forma es una herramienta importante para poder trabajar más profundo sin la limitación primaria de decir: "No puedo hacer yoga porque no me salen estas posturas", y entonces todo mi trabajo como profundo en el yoga se va a perder porque de entrada no puedo hacer ciertas posturas por una condición física de salud, ¿no? Que me lo impide. Entonces, como que a partir de que estamos involucrando el yoga restaurativo, es una puerta de entrada para un trabajo más profundo, sin importar la condición física en la que te encuentres, ¿no? Y eso se me hace algo bastante valioso. Mati, Sí, ahorita que mencionas, querida Carla, y por cierto le mandemos saludos a todos los que están conectados. A partir del 2020, mucha gente quedó con problemas físicos, de movilidad, ¿no? Muchas personas que de repente aparecieron cosas que no esperaban. Entonces, decir, ir a una práctica normal y hacer, por ejemplo, una postura como Virasana, ¿no? En un solo pie, pues no lo harían, pero apoyados en una silla, con los diferentes apoyos, pues sí los podrían hacer. Y ahora yo quisiera esta pregunta hacértela a ti, pero también al maestro Adrián, porque me lo han hecho. Cuando yo de repente estoy bien emocionada, porque yo estoy feliz de tomar el diplomado con el maestro Adrián, ha sido una bendición poder hacerlo. Y les cuento del pranayama, el pranayama, o les platico ahora de cosmobiología. De repente hay algunas personas que no son de yoguismo, son de otras salas de yoga, tengo que decirlo, que no son del linaje, pues me dicen, oigan, pero ¿qué onda contigo? ¿Por qué platicas de todo esto, de la respiración? ¿Qué tiene que ver, no? O cómo la gente no va a poder practicar yoga así, o sea, no sería yoga porque no estás haciendo pues las posturas que se ven normalmente en redes sociales o en Instagram. Entonces, cuando tú hablas de todo esto, ¿a quiénes está dirigido esto, maestro Carla? A los que ya llevan una práctica formadora y pueden hacer pranayama, al pranasanyama, o a la gente que todavía está iniciando y le puedes desde el inicio ya meter todo este tipo de clases, que se haga postura, que se haga las bandas, conozcan cuáles son las bandas para empezar, y conozcan cómo hacer las respiraciones, las geometrías, los pranayamas, y que se integre todo esto desde una persona, digamos, principiante, que a lo mejor no lleva una alimentación vegetariana, que a lo mejor pues su condición física no es como la apropiada para hacer otras posturas como parado de cabeza, que en muchas salas llegando el primer día les ponen eso. Entonces, ¿para quiénes es todo esto que estamos platicando? Para que este sábado que inicia una nueva formación puedan estar ahí y puedan tomarlo como una oportunidad de crecimiento. sí, muchas gracias, Mati. Mira, yo creo que estamos llegando a un punto donde podemos entrar a la práctica de yoga desde cualquier condición física, emocional, mental. Sobre todo con toda esta tecnología del yoga restaurativo, pero sin dejar las bases del yoga. O sea, una persona que tiene problemas, yo he tenido alumnos, Mati, que no se pueden sentar en el suelo y a través de algunos años son profesores formadores de yoga y coordinadores de grandes proyectos de yoga y les transformó la vida. Es decir, es un proceso de gradualidad, pero yo estoy muy entusiasmado porque cada día me siento con personajes como Carla muy satisfecho de que tenemos un alto nivel técnico para atender a cualquier tipo de público. Estamos haciendo un gran esfuerzo para hacer un lenguaje didáctico y con muchos apoyos visuales y formaciones. Entonces yo sí me adhiero a tu comentario. Yo invito a todos que corran la voz. Los que ya lo tomaron se van a interesar en volver a tomar esta segunda versión porque nunca repetimos.
porque somos una asociación de investigadores, donde siempre no estamos repitiendo, sino estamos descubriendo detalles, ¿no? Yo estoy muy sorprendido con eso. Le digo, de repente estamos haciendo un trabajo como lo haría un director de música con partitura. Es decir, no nada más llegar, pues notarte la parte intuitiva, sensible. El yoga es un arte, pero esto de que Carla y yo nos pongamos a trabajar 3 semanas para diseñar una secuencia y luego de su propia experiencia ella hace ajustes o hace, en vez de media hora, trabaja 3 horas sin tomar aire, cosas así sencillas que ella hace. Este, no, no es cierto. Entonces esto enriquece el trabajo y a mí me emociona mucho, ¿no? Es para todos. Yo sí quiero ser muy enfático, invitar a todas y a todos, hablen con los coordinadores de yoguismo, si no saben quiénes son, entren en nuestras redes, Yoga en Síntesis, en YouTube, y manden sus mensajes y les vamos a contestar muy rápido en donde estés. Aquí estoy viendo gente que está en la República de, de Xochimilco, de Argentina, de Colombia, eh, de Venezuela, ¿no? Ahí está un alumno muy querido en Florida que también nos está escuchando y muchos otros. Entonces, es un seminario que trabaja de 7 a 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, sábados y domingos, una sesión al mes, y además damos asesorías, mandamos material, y lo maravilloso es que las grabaciones quedan y ustedes pueden repetir y repetir una clase hasta que están profundamente asimilando la experiencia. Para cerrar, le digo a Carla, a ver, que nos hable de lo que es un soporte, de lo que es la quietud prolongada y cómo esto estimula el sistema nervioso, pranayama y asana restaurativo, como lo hemos estado viendo. Un resumen, no te pido una clase de 12 horas, porque sé que si ella nació en junio, entonces es muy peligroso hacerle preguntas tan amplias. Sí, bueno, los apoyos que serían van desde el uso de una cobija, 2 cobijas, un bolster que utilizamos en yoga, pueden ser cojines, pueden ser los bloques de yoga, los cinturones, eh, todo lo que haga que en tu postura, en tu asana de yoga, no sientas la necesidad de a los 2 minutos salir corriendo. Ese sería, uno de los principales, principios. Y, que puedas permanecer cuando haces una práctica restaurativa y estás de 5 a 15 minutos, que bueno, ahorita en promedio tardamos un poquito menos en estas prácticas por tiempo, pero cuando estás más de 3 minutos en una postura, tienes que percibir el no tiempo. Es decir, estás tan cómoda, tan cómodo, sintiéndote como sostenida por todos los apoyos, porque también es parte de la función que los apoyos hacen que te dé una sensación de seguridad y eso por naturaleza cambia el sistema nervioso, que entonces digamos que el tiempo se vuelve relativo y lo que pueden ser 5, 15 minutos o 3 minutos, a lo mejor en nuestra noción normal del tiempo pensaríamos que fueron 1 o 2 minutos y la realidad es que fue mucho mayor porque hay una permanencia, primero por el soporte que te sostiene, otro por la conexión con los pranayamas, que las longitudes de las respiraciones se vuelven mucho más largas y entonces la sensación del tiempo y la permanencia, em, se diluye de cómo la percibimos en la vida cotidiana. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a Mati. Estamos ya a punto de cerrar nuestro podcast. Me encantó el formato, Mati. A ver si lo vamos estructurando así. Y seguimos invitando a Carla, que mira que además nos dio todo este bagaje con imágenes, ¿no? La gente quedó así sorprendida en lo que estamos viendo. Y pues nada más por mi parte decirles, estamos trabajando un yoga que tiene 3 propósitos. El primero es la salud, desde donde te encuentres. Estés a punto de la ruina total, después de los 70 años, ven, acércate, podemos trabajar contigo. El segundo tema es que siempre que mejores tu estado de salud, vas a tener una experiencia de felicidad, plenitud, contentamiento.
Y tercero, que no lo olvidamos. Ese es el gran plus de nuestro linaje. Hacemos un trabajo para que tu mente, tus emociones, tu pensamiento, tu conciencia, como lo concibas, vaya refinándose y tengas una percepción y una sabiduría en tu cuerpo, desde tu cuerpo, y logres una mente lúcida. La experiencia meditativa del yoga es trascendente, como decía Carla. Si quieres cerrar, Mati. Maestro, sí, nada más quería cerrar justo con esta invitación que tú haces, de que si nunca se han acercado a alguna escuela de yoga, lo puedan hacer. Y si están en otros países, en otros municipios, no tienen cerca un yoga en síntesis físicamente, ya lo decían maestro Adrián, Carla, Vianey, pueden integrarse. Este sábado comienza una nueva formación y la vez pasada yo me aventuré a decir que todos los maestros formadores de yoguismo, y me disculpo por eso porque no puedo mandar y no soy quien para decirles, entra, entra, pero como persona que he estado en el diplomado, yo sí quisiera invitarte. Si nunca has estado en los diplomados avanzados que hace el maestro Adrián Marceli, tómalo. De verdad es una formación que aparte que queda todo en material grabado, es una manera didáctica. El maestro, yo no sé cómo le haces, pero lo desmenuzas más que una persona que desmenuza pollo, lo haces así todo chiquito que le entendemos y nos da resumen del resumen. Entonces, quien no ha tenido la experiencia de yoguismo, de verdad tome estos diplomados, son en línea, ya están las fechas, inicia este fin de semana el pranayama al pranasanyama, bases filosóficas, científicas y meditativas al pranayama, y la verdad trae una planeación espectacular que desde el primer taller que se llama de pranayama al pranasanyama, al salto de la práctica a la maestría, pues van a tener la práctica con Carlita Vianey, el maestro Adrián, que es el que dirige toda la parte de la información, y luego el siguiente mes comparte ya la doctora Yara Oteiza, que la tuvimos de invitado el mes pasado, que pueden ver el podcast anterior y escucharlo también para que sepan quién es ella. Y ella también comparte desde esta visión médica científica otro tema, que sería el tema 2, que es la anatomía y fisiología sutil de la respiración entre lo visible y lo invisible. Si quieren saber todo lo que contiene este programa, que tengo entendido que son 8 talleres, ¿verdad, maestro? Más de un Así es. semestre. Queda grabado, está en un sistema, te mandan la información, tú lo lees, lo relees, te levantas a las 2 de la mañana, como me pasaba a mí, que desde que llevo tus talleres, maestro, ya no me pasa, ya no tengo insomnios, ha ayudado mucho todo esto a mi respiración, y antes yo me levantaba y veía otra vez las clases y me volvía a dormir, y así. Entonces, pueden hacerlo, ver las veces que quieran y tener esta formación de manera continua que también les puede sumar horas para seguir vigente su certificación como maestro de yoga, o si son nuevos, empezar una nueva carrera a la salud. Gracias, Sí, nada Adrián. más recordar así, lo que acabas de decir es muy importante. Yoga Yoguismo da una formación de profesorado de 200 horas, luego tiene más de 35 diplomados de especialidad que va sumando 300 horas, pero lo que hace las organizaciones internacionales de yoga es sugerir que para que tu diploma, si eres profesor de yoga de hace 10, 20 años, 5 años, es actualización permanente. Entonces, este seminario te sirve para acumular horas en tus procesos de certificación de 300 horas y de actualización permanente. Así que, subrayando eso, una invitación, y si no te interesa certificaciones, si no te interesa tu cuerpo, mejor todavía. Estamos para colaborar contigo.